a los ciudadanos en el gasto público. Espero que tengan una súper buena sesión y que puedan aprender y disfrutar junto a nosotros esta experiencia de innovación en el Estado. Quisiera presentarme, mi nombre es Álvaro Carreño, soy consultor del Laboratorio de Gobierno, en donde colaboro con estrategias de evaluación, específicamente evaluación experimental y ciencias del comportamiento para desarrollar proyectos, innovaciones y políticas y programas públicos. Eh, También hoy día me acompaña Teresa, que también es consultora del Laboratorio de Gobierno y ella nos está ayudando con toda la logística de la sala. Muchas gracias, Teresa, por tu ayuda. Hola, ahí está, desde el laboratorio. Eh, el objetivo de hoy es presentar la experiencia del reporte enviado a los contribuyentes desde la perspectiva de las comunicaciones efectivas. El reporte que vamos a conocer en detalle en esta sesión tuvo muchas aristas, muchas personas trabajando, muchas instituciones trabajando en conjunto, pero en particular hoy día vamos a trabajarlo desde la perspectiva de las comunicaciones efectivas. ¿Cómo podemos construir una comunicación que cumpla el objetivo para el cual queremos el cual queremos lograr? Y la agenda de hoy es presentarles la experiencia, vamos a ahondar en herramientas que utilizamos para desarrollar esta experiencia y vamos a dejar un espacio de dudas y para compartir experiencias y comentarios al final. También aprovecho de decirles que el chat va a estar abierto para que ustedes puedan ir poniendo sus preguntas y vamos abordando todos los comentarios que vayan apareciendo durante la sesión. Voy a tratar de ir leyéndolos al mismo tiempo, entonces así podemos ir haciéndolo más interactivo también. No se sientan tímidos y si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme, no hay problema. Aprovechemos también que somos poquitos en la sesión. Vamos entonces a entrar de lleno ya en cómo mejorar la confianza y transparencia del Estado de los ciudadanos en el gasto público. Qué pregunta más profunda y compleja de abordar. Espero que hoy día vayamos abordando distintas maneras y aristas del problema para que también ustedes se lleven a sus propios trabajos, instituciones, herramientas prácticas de cómo poder mejorar esta confianza y la percepción de transparencia. Para eso vamos a analizar el caso del reporte al contribuyente, que es el reporte que se envió este año por el Servicio de Impuestos Internos, llamado ¿Cómo cómo se usaron mis impuestos durante el 2019? Para comenzar, me gustaría invitarlos a todos a esta página que les puse ahora en el chat, www.menti.com, y pueden hacerlo desde sus celulares, no hay problema, ingresando este código que ven en pantalla. Y vamos a responder la pregunta: ¿por qué es importante mejorar la percepción de transparencia y confianza de los ciudadanos en el Estado? Al ingresar a la página van a observar la pregunta y pueden ahí escribir su respuesta y las vamos a ver aquí en pantalla proyectadas. ¿Por qué creen ustedes que es importante mejorar la percepción de transparencia y confianza de los ciudadanos en el Estado? ¿Qué piensan ustedes? Estabilidad. Bueno, no sé quién habrá dicho estabilidad, pero me gustaría quizás que si puedes responder nuevamente como con un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que quieres decir con estabilidad? ¿Alguien más quisiera opinar? Aquí dice, porque el Estado se construye sobre un tejido social construido por y entre todos. Por tanto, para construir y mejorar requerimos el compromiso de todos. Estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, la confianza es una mediación entre dos entidades, y aquí la confianza entre los ciudadanos y el Estado y viceversa es vital para construir una sociedad más cohesionada y con mayor participación.
porque ellos presionarán la adecuada gestión si confían en nosotros. Claro, la confianza va de la mano de una gestión también más sólida y más robusta que pone a los ciudadanos en el centro también. Estoy de acuerdo. Para ser un Estado más eficiente, donde los usuarios usen y sientan que hay un valor en los servicios, que se les ve, se les escucha y se les atiende. De todas maneras, en el fondo la confianza es una parte esencial de la participación de los usuarios en los servicios del Estado, que en el fondo se ponen a su disposición. Con una falta de confianza también se ve mermada la participación de las personas en los servicios del Estado. Finalmente eso afecta su nivel de bienestar. Estoy de acuerdo. Porque genera participación y eso es clave también, quizás tiene que ver con lo de estabilidad, que en el fondo la participación va construyendo en el largo plazo una democracia más sólida y la confianza es parte esencial de esa democracia. Y lamentablemente hoy en día en el mundo la democracia está en decadencia, la menos cantidad de países en el mundo son realmente regímenes democráticos. Por lo tanto, es vital cuidar esa democracia y esa confianza, ¿cierto? Para hacerlos parte de la institucionalidad y así mejorar el sentido de pertenencia a una sociedad común. De todas maneras, el sentido de pertenencia tiene que ver mucho con este sentimiento común de sociedad, de objetivos en común, y la confianza básicamente viene a ayudarnos a construir ese objetivo en común. Están muy buenas sus respuestas, muchas gracias por compartir sus pensamientos. Vamos a volver a vamos a volver a la sesión. Alguien dice aquí, construcción y co-creación. Perfecto. Sigamos. El objetivo del proyecto, del reporte al contribuyente, fue aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público frente a los ciudadanos a través del envío de información personalizada del uso de sus impuestos. Cada palabra que ven ustedes aquí en esta definición es una palabra clave. Aumentar la transparencia, la rendición de cuentas, fue lo que motivó todo este esfuerzo del reporte enviado a los contribuyentes. Y la información personalizada, vamos a ver por qué usamos información personalizada, qué tiene que ver la información personalizada con construir mayor confianza. Esta fue la primera recomendación de la Comisión del Gasto Público. La Comisión del Gasto Público fue una comisión formada por el ministro de Hacienda al principio del año 2020, y ellos tienen el objetivo de aumentar, de mejorar el gasto público a través de recomendaciones. Y la primera recomendación que la Comisión del Gasto Público realizó fue que se aumente la transparencia a través de un envío de un reporte a los contribuyentes. Si piensan bien, queremos mejorar el gasto público en el largo plazo, obviamente tenemos que saber mejor cómo invertir, mejor cómo rendir cuentas, pero el primer paso para llegar a ese espacio es aumentar la transparencia, aumentar el conocimiento. Por lo tanto, es muy importante como primer paso entender que el reporte al contribuyente quería aumentar la transparencia y rendición de cuentas del gasto público. Me dijeron que no avanzara PPT, muchas gracias. Creo que ahora sí, estaba en pausa. ¿Ven esta PPT? Yo lamentablemente no los puedo ver a ustedes porque las cámaras están apagadas, pero si me comentan por el chat, ahí sí, ya, genial. Ya, gracias. Bueno, si pueden abrir sus cámaras, mejor aún, porque así los puedo ver y podemos interactuar de mejor manera. La innovación consiste en el envío de un reporte personalizado del monto y uso de los impuestos de cada contribuyente que declara renta en Chile. Sí, lamentablemente no se puede hablar, pero pueden hablar por el chat y me sirve verles sus caras para saber si están atentos y también si ustedes me hacen señales como sí o no y así podemos ir avanzando, a ver si se entiende. El reporte personalizado del monto y uso de impuestos de cada uno. Esto es clave, no es un reporte genérico, es un reporte
específico para cada persona. En segundo lugar, los atributos más importantes del reporte fue que presentaba el monto personal de los impuestos, es decir, el impuesto a la renta, como el dato específico de lo que cada persona declaró en la página del Servicio de Impuestos Internos, y también el impuesto al consumo, que es el IVA. Y este es un impuesto mucho más complejo, porque realmente el IVA, nadie tiene el monto real de lo que paga en IVA, pagamos IVA por todos los servicios y productos que consumimos. Pero se hizo una estimación de acuerdo al nivel de ingreso para que la persona tuviese una idea aproximada de cuánto pagó en IVA. Y esta era la primera vez que se transparentaba esta información. Piensen lo potente de esta idea. En general, el IVA no es algo que tenemos tan interiorizado que estamos todo el tiempo pagando, y es el impuesto más importante, el que pagamos más durante todo el año. Por lo tanto, hacer una transparencia al respecto de cuánto estamos pagando a propósito del IVA también es un paso súper importante para aumentar la transparencia. El segundo tributo era que presentaba el aporte específico de cada contribuyente por tipo y área del gasto público. Es decir, si tú pagaste 1.000 de impuestos durante el año pasado, esos 1.000, ¿cómo se distribuyeron? 100 se fueron por ejemplo, salud, 200 se fueron a educación, 300 se fueron a protección social. Ese tipo de distribución jamás había sido establecido y distribuido de manera masiva por parte del Estado y directamente a los ciudadanos. Por lo tanto, también tiene que ver con una innovación que está de manera personalizada con respecto al monto de usos de impuestos. Aquí dice que el señalar que el aporte tributario personal tampoco sostiene todo. Y eso es totalmente cierto. El aporte personal, sin embargo, sí es parte importante de los ingresos y parte del porcentaje del PIB nacional anual. Por lo tanto, igual, de todas maneras, es una partida importante. Y también lo segundo que me gustaría comentar al respecto es que el objetivo del reporte, como lo vimos anterior, es aumentar la transparencia en cómo se usan tus impuestos. Entonces, independiente si aportaste 10 o 100, 1.000, esos impuestos fueron usados en algo. Y la manera de comunicar en qué fueron usados también es importante como rendición de cuentas, porque finalmente son recursos públicos que nos pertenecen a todos, estamos todos pagando, y que finalmente ese beneficio de cierta manera ayuda a construir una sociedad más cohesionada. Aquí alguien pregunta por qué el reporte es personalizado si los impuestos van a un fondo común. Porque básicamente, y lo vamos a conversar más adelante, ¿qué tiene que ver la personalización? En realidad, aunque vaya a un fondo común, lo que tú aportaste, en cierta manera, tiene que ir distribuido de cierta forma. Entonces, claro, la distribución es igual para todos, pero si yo aporté 100, esos 100 se van a distribuir de una forma, y si yo aporté 1.000, la distribución va a ser igual, pero va a ser otros montos, ¿no? Ya. Vamos a ir a cómo desarrollamos el reporte. Fue un trabajo que se hizo durante febrero, marzo. El primer envío de reporte fue en abril y el envío masivo fue en mayo, aunque la comisión se formó en enero. Primero partimos haciendo un análisis profundo de la literatura y la evidencia internacional. Revisamos más de 60 publicaciones y sistematizamos más de 20, priorizando aquellas que tuviesen una evaluación de impacto rigurosas y tuviésemos más o menos certeza de que la forma de abordar el problema era efectiva. Se tomó en cuenta conocimientos de las ciencias del comportamiento, otras formas de construir confianza, conocimientos sobre cómo informar a los ciudadanos sobre el uso de impuestos, sobre el cumplimiento tributario, en el fondo, varias búsquedas que tenían que ver con cómo podemos construir confianza a través de esta intervención. Este fue el primer paso, saber qué se ha hecho. No tenemos que reinventar la rueda si queremos construir confianza. Veamos qué se ha hecho en otros países o en nuestro mismo país para poder hacer esta iniciativa. En segundo lugar, y yo diría que este fue la clave del éxito, fue realizar un testeo extensivo en terreno que se hizo en las 15 regiones de Chile,
con la ayuda de instituciones como la Tesorería General de la República, Chile Atiende, Servicios Puestos Internos, la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, el Laboratorio de Gobierno. Todos nos pusimos a disposición de conocer qué es lo que las personas pensaban, sabían, creían y percibían de los impuestos y de este reporte. Más de 700 personas participaron en el levantamiento de información, respondieron una entrevista. Esta información no era una entrevista como una encuesta tipo sí o no, eran respuestas cualitativas, profundas. Imagínense la cantidad de información, 700 personas diciendo lo que piensan, cómo lo piensan, de acuerdo al reporte. Fue muy enriquecedor el proceso y aprendimos algunas cosas al respecto. En primer lugar, pudimos obtener percepciones sobre el pago y el uso de recursos públicos y el pago de impuestos. Y quiero recordarles que esto se hizo durante el mes de febrero y marzo, cuando realmente había pasado poco tiempo desde octubre y estábamos básicamente en medio de una crisis social y de confianza en las instituciones. Y por lo tanto, cuando salimos a la calle, literalmente, salir a la calle, la Teresa que está aquí, trabajamos juntos en estas entrevistas, fuimos a la Plaza de Armas, nos encontrábamos con muchas percepciones distintas, percepciones positivas y percepciones muy negativas también. Y la idea era poder tomar en cuenta todas estas percepciones para poder construir el reporte. Y ya vamos a ver por qué es importante tomar en cuenta esas percepciones. Aprendimos palabras y frases difíciles de entender. La idea era simplificar al máximo el mensaje, que fuese fácil de entender, que no hubiese palabras técnicas que lo hiciera enigmático. Básicamente no queremos esconder el mensaje, queremos mostrar el mensaje. Entonces, las palabras difíciles no logran transmitir el mensaje que uno quiere. Aprendimos qué información debería agregarse y qué información debería eliminarse. En el fondo, información que quizás está de más, que no está bien vista o no demandada, por decirlo de una cierta forma, o información que falta para que realmente sea creíble. El tono, muy importante, es cercano, es lejano, es como superior, es como igual. En el fondo, el tono en que se dirige a los ciudadanos la comunicación es muy importante para ver qué se percibe de esta comunicación. La credibilidad de la información, es decir, qué tan creíble es el reporte en cuanto al uso de impuestos. ¿La gente cree lo que dice o no cree lo que dice? Y también la comprensión de la información y la extensión del documento. Todas estas son variables que en el fondo fuimos trabajando a lo largo de este periodo de aprendizaje, de iteración con usuarios en la calle, básicamente. Y después hicimos esta sesión de sistematización, donde, si ven, hay como millones de post-its pegados en la muralla, porque literalmente había 700 entrevistas en profundidad con personas, y tuvimos que sacar a limpio aprendizajes de qué es lo que las personas distinguían como destacable, qué querían agregar, qué querían sacar, qué querían cambiar, cómo perciben los impuestos. Había gente que pensaba que los impuestos eran las cuentas del gas, y otros que pagaban impuestos y pagaban contribuciones y sabían, tenían mucha como conocimiento. Entonces, esta heterogeneidad, queremos considerar todos esos pensamientos y que cada persona siente que el reporte es para ella. No, el reporte realmente es una herramienta para todas las personas. Y queremos tomar en cuenta esas percepciones también. Y dentro de todo este trabajo iterativo, informado por la evidencia y trabajado de la mano de funcionarios públicos y de las personas y ciudadanos, trabajamos finalmente en este informe, en este reporte, que es la versión final, y vamos a profundizar en cada detalle de este reporte más adelante y por qué fue desarrollado de esta manera. Pero básicamente pregunta cómo se usaron mis impuestos el año 2019, este es el nombre del reporte, te muestra cuánto aportaste en impuesto a la renta, cuánto pagaste en IVA, cómo se usaron los impuestos que aportaste durante el año 2019 por área del gasto público, es decir, en protección social, cuánto se gastó, en educación, cuánto se gastó. Y este monto es personalizado, es decir, esta persona en particular pagó aproximadamente 400.000 pesos de impuestos, que se usaron aproximadamente 100.000 en protección social, 96.000 en educación, 90.000 en salud. Y piensa en lo potente del mensaje, básicamente está diciendo el aporte que tú hiciste al Estado fue utilizado en estas áreas del gasto público. Adicionalmente, se realizaron 2 versiones más para una evaluación que fue
una evaluación experimental y de la cual vamos a compartir más adelante qué es una evaluación experimental, cómo se realiza, pero básicamente generamos dos versiones extras del reporte. Una que hablaba sobre cómo se usaron los impuestos a nivel nacional, es decir, en educación, en pensiones, en vivienda, salud e infraestructura, en qué se usó esa plata en el fondo. Y en la versión regional, que si tú estabas en la sexta región, en la séptima región o en cualquier región en la que estuvieras, te llegaba un reporte de cómo se usó en tu región. Entonces, si yo soy de Valparaíso, me llega cómo se usaron los impuestos en Valparaíso, en estos mismos dominios, pero ya con la información específica de tu región. Esas fueron las tres versiones del reporte que se desarrollaron. Voy a abrir el chat porque hay preguntas. Dice, ¿han pensado cómo trabajar en esto en tiempos de COVID? Y es una pregunta súper potente. Esto lo hicimos en febrero y totalmente cierto. Ya en marzo no hubiésemos podido realizar contacto con 700 personas en vivo en oficina del gobierno. Pero hay muchos aprendizajes. Ya estamos a diciembre, llevamos meses en pandemia y hemos seguido levantando información de usuarios. En otros proyectos que hemos hecho, hemos usado WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas. En el fondo hay herramientas hoy en día que permiten hacer un testeo con usuarios y de hecho hay un taller, creo que mañana, de taller de herramientas. Y hay una forma de cómo hacer testeo e investigación de usuarios durante la pandemia. Si les interesa el tema, les invito a participar de esa charla mañana. Dice, ¿tuvieron respuestas negativas a razón de este reporte? De todas maneras, o sea, piensen que la percepción de las personas era muy heterogénea. Había gente que realmente estaba enojada, que no querían responder, por ejemplo. Otros que respondían porque le estaban dando espacio para responder con mucho enojo. O sea, era normal y teníamos que estar preparados emocionalmente para ese tipo de conversaciones también. No fue una cosa fácil o liviana, fue un proceso bastante, diría, bastante intenso de estar en comunicación y ver como la sensación de las personas. Y bueno, después evaluamos experimentalmente y vamos a ver qué es lo que aprendimos del reporte. Hay distintos resultados que son interesantes y les va a parecer, espero, interesante también a ustedes. Entonces, ahora, vamos al punto. ¿Cómo generamos una mayor percepción de transparencia y mayor confianza en el Estado? ¿Cómo logramos? Este fue el qué, este fue el reporte, lo enviamos, le preguntamos a las personas, revisamos la evidencia, desarrollamos el informe, pero ahora, ¿cómo generamos realmente la percepción de transparencia a través de este reporte? ¿Es posible o no es posible? Entonces, usamos una herramienta o una metodología, mejor dicho, que se llama la teoría de cambio. Esta teoría de cambio lo que nos permite es respondernos qué impacto queremos causar en el mundo. Y este impacto tiene que ver con el fondo lo que hemos visto. Nuestro objetivo es aumentar la percepción de transparencia y aumentar la confianza en el Estado. Esto es lo que queremos lograr. Pero ¿cómo lo logramos? Básicamente tenemos que pensar en una cadena de sucesos que tienen que ocurrir para lograr que haya mayor confianza. Entonces, tenemos resultados, es decir, lo que directamente logramos con el envío del reporte, que es aumentar la percepción de transparencia, mejorar la rendición de cuentas. Estos resultados tienen determinantes. Los determinantes son aquellas cosas que determinan que son necesarias que ocurran para poder obtener esos resultados. Y vamos a profundizar. O sea, no se preocupen si hay algo que no entienden ahora, en la siguiente slide lo van a entender. Finalmente, la intervención, que es lo que nosotros traemos al mundo para lograr estos resultados. Y la idea es abordar a través de este reporte los distintos determinantes para lograr este resultado. Entonces, si vemos aquí, lo que hemos comentado hasta ahora, es que la confianza es nuestro objetivo final. Queremos aumentar la confianza de las personas en el Estado y esta confianza se tiene que ver como el fondo en dos dimensiones grandes. Por un lado, en cambios en percepciones y creencias. En el fondo, el reporte es capaz de generar más confianza o no. Y la confianza, yo diría, y se define en la literatura como una percepción de aceptar la vulnerabilidad del otro que se pone a disposición.
esa definición de confianza es una percepción, es una creencia. Pero también, dado que esto tiene que ver con impuestos, hay cambios en el comportamiento objetivo, en el comportamiento observado, tributario. El comportamiento son acciones que los humanos hacen en el cual pasan de un estado A a un estado B, y hay un cambio observable. En este caso, el comportamiento tributario tiene que ver con declarar o con pagar impuestos y cuándo pagar impuestos. Y puede la confianza generar un mayor pago de impuestos, quizás puede generar un menor pago de impuestos, y eso es una pregunta abierta. ¿Qué cambios en el comportamiento tributario genera el aumentar la confianza? Ahora, la confianza en sí misma es el objetivo final, pero en realidad lo que nosotros queremos es aumentar la percepción de transparencia. La percepción de transparencia, en el fondo, y la transparencia en sí, pone a disposición de los ciudadanos mayor información. Y esta información genera conocimiento, y un mayor conocimiento de cómo se usan los impuestos debería generar mayor confianza. Sin embargo, estos son resultados. La transparencia también tiene determinantes que son clave para poder lograr esa confianza. De hecho, la transparencia está determinada por factores que son mucho más emocionales que racionales, que no tienen tanto que ver con poner la información a disposición y que tú simplemente aprendiste algo y listo, ya aumentó tu confianza. Realmente hay factores emocionales y de contexto que afectan tu percepción de transparencia, entre ellos tus afectos y la credibilidad. Si hay afectos negativos, emociones negativas, por más que tú pongas más información sobre la mesa, no va a causar necesariamente una mayor confianza. En el fondo, tus afectos son una especie de lente con el cual tú lees la información. Y si tienes emociones negativas, la información que se pone a disposición simplemente puede causar el efecto contrario, que es como eh, atrincherarte más en tu estado. Y si además tienes una credibilidad baja, lo único que vas a lograr es generar desconfianza. Porque si tú no crees en la información que se te está presentando, no hay cómo generar confianza. La credibilidad es un determinante esencial de la transparencia y no es un atributo racional 100%. Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahora es que determinan la percepción de transparencia y la confianza en el Estado aspectos emocionales, no solo racionales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque básicamente somos humanos complejos y todas nuestras percepciones y creencias y comportamientos están determinados por un contexto, por una emoción, no necesariamente por un conocimiento tan puro. Vamos a hablar más adelante de ciencias del comportamiento y cómo esto afecta en el fondo el desarrollo del reporte. Y finalmente, en el lado de la intervención, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros traemos al mundo? Es aumentar la vulnerabilidad percibida, es decir, que a través del reporte los ciudadanos puedan observar que el Estado se hace vulnerable a ellos, a su retroalimentación, a su rendición, a su vigilancia. En segundo lugar, el lenguaje claro. Y como vimos antes, si les parecía bien o no, si era muy difícil de entender, si era muy largo de leer, el lenguaje claro es poner en el centro a los ciudadanos y ponerlos en un mensaje, en un lenguaje que puedan entender y que no sea enigmático, que en el fondo esconda lo que realmente quieres decir. Información objetiva y detallada afecta directamente a la credibilidad, porque si la persona percibe que la información no es objetiva, puede percibir que hay una agenda oculta y que tu información está siendo manipulada de cierta forma. Un mensajero creíble es quien te da el reporte, quien emite el mensaje. Si el mensajero no es creíble, el efecto puede ser grave, porque en el fondo las personas no van a creer en lo que se dice, por lo tanto nada de lo que viene hacia la derecha se va a lograr. Y finalmente la rendición de cuentas. En el fondo el Estado va a rendir cuentas a las personas con tal de que ellos en el fondo puedan mejorar su afecto, mejorar su nivel de credibilidad y así construir mayor confianza. Ahora vamos a irnos hacia la derecha de este cuadro y vamos a hablar en cómo medimos la confianza. Y la confianza realmente es un constructo complejo de entender, complejo de definir y se ha definido de distintas maneras en la literatura, pero en este caso
la separamos en dos grandes instancias. Una, en los cambios de percepciones y creencias, y medimos estos 4 dominios: honestidad, competencia, benevolencia y fiabilidad. Estos pertenecen a la confianza en el fondo. Si la persona percibe que el Estado es honesto, es decir, que hace lo que dice que va a hacer, que si la persona percibe que el Estado es competente, es decir, que tiene las capacidades para realizar y gastar bien los recursos públicos, que el Estado es benevolente, es decir, que pone en el centro a las personas que tienen más necesidades y toma en consideración esas necesidades al momento de tomar decisiones de gasto. Y que es fiable, que en el fondo cuenta con la confiabilidad, la fiabilidad para poder realizar lo que tiene que hacer, tiene las competencias necesarias. Por otro lado, los cambios en comportamiento tributario, que son cosas observables. Si tú dejas de declarar, si tú dejas de pagar impuestos, probablemente no hay mucha confianza, ¿no? Y por otro lado, se entiende que si tú declaras a tiempo, si tú pagas los impuestos que corresponden, entonces hay una relación más o menos de confianza entre el Estado y el ciudadano. Y para medirlo, levantamos una encuesta para medir todos los cambios de percepciones en que las personas autodeclaraban, en el fondo, qué tan honesto, qué tan competente, benevolente y fiable percibían al Estado. Y después con datos administrativos, donde las personas no tenían que responder una encuesta, sino que nosotros observamos de manera agregada estos datos administrativos y decimos, ok, hay mayor o menor declaración o pago de impuestos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Esta parte es la parte donde les expliqué como en detalle la lógica detrás del reporte. Es bien complejo y es intenso, entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Si no, voy a seguir. Igual la pueden dejar en el chat. Igual vamos a profundizar también en algunos temas que recién tratamos. ¿Cómo conocemos la efectividad del reporte para aumentar la percepción de transparencia y confianza en el Estado? ¿Cómo sabemos que realmente funciona? ¿Sabemos que realmente aumentó la transparencia y la percepción de confianza? Bueno, para hacerlo, realizamos una evaluación de impacto. Es decir, conocer cuál fue la efectividad de esta política pública, de esta iniciativa pública, en cumplir que se aumentara la percepción de transparencia, la rendición de cuentas. Y lo hicimos a través de una evaluación experimental. ¿Qué es una evaluación experimental? Es básicamente generar grupos que son comparables entre sí, que son seleccionados aleatoriamente. Cuando uno genera grupos que son aleatorios, y los grupos son suficientemente grandes, estos grupos comienzan a parecerse entre sí en todas sus características. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un grupo grande de 1.000.000 de personas que tienen en promedio edad 50 años, y ustedes sacan al azar una persona, la probabilidad de que esta persona tenga 50 años quizás es baja, quizás puede ser un niño, un adulto mayor, no va a ser igual a la edad del promedio general. Pero si ahora ustedes sacan 10 personas, no, y sacan 100 personas, o sacan 400 personas de este grupo de 1.000.000, probablemente el grupo de 400 personas ya empiece a parecerse en promedio a una edad de 50 años. Y llega un momento en que las edades son indistinguibles entre sí. Ese es el concepto de que los promedios empiezan a aparecer. Es muy relevante porque básicamente no solo lo observable comienza a aparecer, sino lo no observable. Son aquellas características que ustedes que no podemos observar en el fondo. La comprensión de lectura, las ganas de vivir, el espíritu emprendedor, historias familiares, etc. Todo eso empieza como a converger y a ser en promedio igual. Entonces ahora resulta que ustedes, si sacan dos grupos aleatorios como este, van a tener dos grupos que son comparables porque tienen en promedio las mismas características. Si ustedes realizan este envío del reporte sobre uno de los grupos, eso va a ser la única diferencia, porque todo lo demás va a ser igual. Entonces así pueden aislar el efecto del reporte sobre el nivel de percepción de transparencia y el nivel de confianza. De esa manera, entonces, generamos conocimiento de la efectividad de la política pública y la evaluación experimental es la manera más rigurosa de lograrlo. ¿Cómo operó la evaluación?
Voy a ver unas preguntas. Dice, ojalá profundizar en la psicología del comportamiento. Vamos a ir hacia allá. ¿Cómo buscar financiamiento para estas iniciativas? Bueno, esta iniciativa fue del Servicio de Puestos Internos a través del Ministerio de Hacienda, contando con el apoyo del Laboratorio de Gobierno. Entonces, todo fue como el aparato central llevando a cabo esta iniciativa, poniendo a disposición los profesionales, las horas de trabajo de todas las personas, etcétera. Como que hubo un esfuerzo público, básicamente, de generar esto. No salió como un presupuesto específico para desarrollar el reporte, pero sí el tiempo de todos los funcionarios y del Servicio de Puestos Internos fue muy intenso el trabajo. ¿Cómo operó la evaluación? Ahí hay una pregunta un poco más compleja. Lo podemos abordar, voy a dejar esas preguntas un poco más para el final, ¿ya? ¿Cómo operó la evaluación? Bueno, el reporte masivo que se envió a más de 3 millones de personas se envió después del 18 de mayo durante el resultado de la declaración de impuestos. Pero el envío experimental, el que se envió primero para saber si el reporte tenía o no tenía impacto, se envió durante la declaración de renta a los que declararon renta durante los días del 20 de abril en adelante. Finalmente hubo un grupo de tratamiento y un grupo control que en total sumaron aproximadamente 170.000 personas que pertenecieron a uno de estos grupos aleatorios. Y dentro de los grupos de tratamiento hubo el grupo estadístico, el grupo regional y el grupo nacional, que en el fondo recibieron uno de los 3 reportes que les mostré al comienzo. También pueden ver que hay 2 columnas, una que dice con retroalimentación y otra sin retroalimentación en el grupo de tratamiento. Ese tratamiento que es retroalimentación, yo diría que fue súper interesante, que es en el fondo poner en la encuesta de evaluación una pregunta a las personas que les decía, ¿qué te parece el gasto? ¿Qué te parece cómo gasta el Estado de Chile los recursos públicos que vienen de impuestos? Entonces se estaba poniendo un poco a disposición de la ciudadanía y que pudiesen dar su opinión de cómo se gastaba el gasto público. Vamos a ver cuál es el efecto de este reporte, de esta iniciativa en específico, de la retroalimentación versus la no retroalimentación. ¿Cuáles fueron los resultados? Y la buena noticia es que efectivamente aumenta la percepción de transparencia en un 14% en promedio, no importa el reporte que recibas, aunque la percepción de transparencia aumentó en un 20% en el reporte estadístico. Pero en promedio todos tuvieron una percepción, un aumento de percepción de transparencia. Y también un efecto positivo en la generación de confianza, pero el más efectivo fue efectivamente el estadístico, el gráfico de barras horizontal. ¿Se acuerdan de ese reporte? Ese fue el más efectivo en generar confianza. Y ese mismo reporte fue el que generó mayor satisfacción a las personas que recibieron el reporte. Es decir, si tú recibiste un reporte y fue el de uso nacional o el de uso regional, generalmente estabas menos satisfecho en promedio que haber recibido el reporte estadístico. Y aquí vemos los efectos en promedio. El efecto de la percepción de transparencia del Estado fue mayor en el estadístico, efecto en confianza en el Estado, mayor en el estadístico, fue no significativo para los de uso regional y nacional. El efecto en pago de impuestos fue básicamente nulo, es decir, no hubo un efecto rebote, las personas no dejaron de pagar o no dejaron de declarar impuestos por recibir el reporte, lo cual como en cierta manera reconforta porque sabemos entonces que no hay un efecto en la recaudación, pero sí hay un efecto en la construcción de confianza. Y la no tan buena noticia es que los quintiles de mayores ingresos tuvieron mayores efectos que los quintiles de menores ingresos, quienes no tuvieron efecto. Es decir, no aumentó la percepción de transparencia, no aumentó la confianza en el Estado en los quintiles de bajos ingresos. Esto es una lección como para aprendizaje y para poder incentivar maneras de cómo aumentar la percepción de transparencia y aumentar la confianza en los quintiles de ingresos más bajos. Ahora vamos a ahondar en cómo desarrollamos estas comunicaciones efectivas para construir confianza. Y aquí tiene que ver con la psicología del comportamiento. De hecho, las comunicaciones pueden no ser efectivas o no tener los efectos deseados si al diseñarlas no tenemos en cuenta cómo se comportan las personas.
Y por eso usamos las ciencias del comportamiento, porque así entendemos los factores que influencian nuestro actuar, nuestros procesos de decisión, y para tomar luego esos aprendizajes y diseñar y mejorar mejores políticas públicas. El comportamiento es como la punta de un iceberg, donde el comportamiento es lo último que se ve, pero el comportamiento está determinado por todos estos factores. Son factores cognitivos, factores emocionales, contextuales y sociales. Nuestro comportamiento no es lineal, no es racional necesariamente. Hay muchas otras cosas que influencian nuestro comportamiento. Nuestro contexto en particular, nuestros recursos a disposición, nuestros deseos, nuestras creencias, las capacidades para llevar a cabo no un comportamiento, las necesidades que tenemos en el minuto. Por lo tanto, el comportamiento es una dimensión compleja de interacciones entre todos estos factores. Y si queremos ver cómo afecta algo u otra cosa el comportamiento, en realidad hay que tomar en cuenta todo esto, no solo poner a disposición mayor capacitación, mayor información, mayor educación. Eso son solo una parte como más racional y cognitiva, pero toda una parte importante emocional y contextual también habla y determina los comportamientos. Y para eso utilizamos este modelo, que es el modelo EAST, desarrollado por el Behavioral Insights Team, que es un equipo de ciencias de comportamiento que fue originado en Inglaterra y después ha trabajado a lo largo de todo el mundo en políticas públicas. Y ellos tienen este marco para aplicar ciencias de comportamiento a políticas públicas y que lo puede usar cualquier persona. Es decir, usted está en español, de hecho, el reporte también. Si quiere mejorar programas, mejorar comunicaciones, hacerlas más efectivas, pueden usar este marco para hacerlas mejor. Y tiene 4 pilares. En el fondo, EAST son las iniciales en inglés de simple, atractivo, oportuno o a tiempo y social. Y con esto podemos cambiar percepciones y favorecer comportamientos que sean relevantes para la política pública y que beneficien a los usuarios y a los ciudadanos. Y esta es la herramienta. Básicamente, en cada uno de estos dominios hay preguntas clave que ustedes se pueden realizar. En particular, vamos a entender X como una intervención, un proyecto que ustedes quieran llevar a cabo en su organización, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que esto que queremos, este comportamiento que queremos que los usuarios tengan, sea más simple? ¿Cómo disminuimos el esfuerzo para poder hacerlo? ¿Cómo hacemos que este esfuerzo sea la opción por defecto? Es decir, que disminuir la cantidad de decisiones que las personas tienen que hacer y hacerlo lo más fácil posible. ¿Cómo aplicamos este conocimiento al reporte? Bueno, partimos por un prototipo inicial que fue cambiando iterativamente hasta llegar a este prototipo final, y que lo hizo más fácil porque usó un lenguaje claro, es decir, párrafos simples, directos, que no usaban jerga, lenguaje técnico difícil, mayor transparencia y comprensión al entregar detalles del área de gasto público de manera fácil y directa, claridad, que se entienda los nombres y las palabras y que sean reconocibles, no solo que sea entendible desde el punto de vista visual, sino que también se entienda efectivamente qué quiere decir cada una de esas palabras. En segundo lugar, hacemos las comunicaciones más atractivas para atraer la atención del usuario y para hacer de X o esta intervención o ese proyecto más persuasivo. Y aprovechando los pics de atención de las personas, y también porque queremos atraer la atención porque hay mayor probabilidad de que un usuario haga un comportamiento cuando realmente atrajo su atención. En este caso, el reporte lo hicimos más atractivo, jerarquizando la información de una manera en que fluyera mejor la información y que el contenido más relevante tuviera mayor superficie. Es como criterios de diseño y usabilidad, por decirlo de una forma, pero también criterios mucho más de factores emocionales, por ejemplo, aumentar la credibilidad a través de fuentes de los datos reconocibles y de la relevancia del logo del servicio de puestos internos y sin otros logos que pudiesen afectar el nivel de credibilidad en esa época en específico. Cercanía, usando preguntas desde la perspectiva del usuario, en el fondo personalizadas, cómo se usaron mis impuestos, cómo se usaron los impuestos que aporté durante el año. Usar el nombre de la persona, es decir,
apelando directamente a la persona. Ponemos su nombre al inicio del reporte y así podemos apelar a la persona específicamente y personalizamos los datos. No es un impuesto pagado global, general, estandarizado, es el impuesto que tú pagaste y cómo se distribuyó ese gasto en el impuesto, en el uso de impuestos. Además, se desarrolló un sitio web que pudiese abarcar a los usuarios que tenían más experiencia y más conocimiento en impuestos, y se dejó el reporte al contribuyente como el usuario que quiere información, pero no necesariamente quiere hacer doble clic en la información y saber más. Entonces había también maneras de abordar a las personas que querían más información. ¿Cómo hacemos del reporte algo social? En el fondo nos preguntamos, hay aquí el pago de impuestos, por ejemplo, es un comportamiento que la mayoría realiza. ¿Cómo podemos aumentar el compromiso por otros, el sentido de pertenencia? ¿Cómo podemos aumentar el sentimiento de reciprocidad? Son preguntas que ustedes también pueden hacerse en su día a día, porque el ser humano es un ser social que se comporta de acuerdo a la mayoría. Por lo tanto, el aspecto social es súper relevante como persuasión. En efecto, aquí usamos el agradecimiento y reconocer la relevancia social de pagar impuestos para atraer al ser social que todos tenemos dentro. Y finalmente, ¿cómo hacemos de las comunicaciones más oportunas? ¿Cuál es el mejor momento para llegar a los usuarios? ¿Existe algún beneficio o costo inmediato? Porque tendemos a sopesarlos más cuando son inmediatos que cuando son de largo plazo. ¿Y cómo podemos ayudar a los usuarios a planificarse para hacer X? ¿Cómo hacemos que ellos tengan la posibilidad de planificar un paso a paso para realizar esta intervención, este comportamiento en el momento oportuno? Y obviamente nosotros enviamos el reporte durante la declaración a renta. No fue un envío random en diciembre donde nadie está pensando en impuestos, sino que fue en el momento en que todos estamos pendientes y tenemos el pic de tensión hacia los impuestos. En marzo, durante la declaración de renta, todo el mundo habla de eso. Entonces es el momento oportuno para hablar de impuestos, para hablar de transparencia. Y es en ese momento en el cual se envió el reporte. Con esto doy término a la presentación del reporte al contribuyente y de cómo incluimos las ciencias del comportamiento para desarrollarlo. Y quiero dar las palabras a ustedes por si tienen dudas, por si quieren comentar, por si les gustaría hablar sobre algún tema específico que fue tocado durante la sesión hoy día. Pueden sacar su micrófono, hablar libremente. Tenemos un par de minutos antes de que se acabe la sesión. Álvaro, hola, buenas. Hola, Loreto. Una consulta para el reporte y la disponibilización masiva de los usuarios. ¿Qué herramienta tecnológica utilizaron? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Para la disponibilización del reporte de forma masiva con los contribuyentes, ¿qué herramienta tecnológica utilizaron para esa vía? Ok. El reporte se desarrolló con código HTML desarrollado por el Servicio de Puestos Internos y usaba conexión con bases de datos para poder armar el reporte personalizado con los datos de cada persona, con el nombre, con los gastos de impuestos de cada persona, y luego se generaba un PDF que se te enviaba por correo electrónico directamente a tu casilla. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Aquí alguien pregunta, dice, ¿cómo buscar financiamiento para estas iniciativas? Bueno, la verdad es que la evaluación de impacto de esto, aquí como dice la jefatura, no lo quiere así, efectivamente es un desafío para los que queremos generar evidencia rigurosa, poder incluir mecanismos de evaluación rigurosa como la evaluación de impacto. Y yo creo que aquí hay siempre como un trabajo que podemos hacer de conversar, de preguntar y también como de abogar por la generación de evidencia para tomar decisiones más informadas. Ahora, ¿cómo hablar con la jefatura? Eso ya es algo que excede mi nivel de expertise en este momento.
No sé si alguien quiere responder esa pregunta dentro de lo que están aquí presentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o consulta, comentario? Ah, María Isla. Sí. Espera, es que está en mute. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, gracias por la exposición y hola a todos los colegas de funcionarios públicos o no, digamos, que están en este grupo, de este taller. Bueno, yo trabajo en Serviu, región del Biobío, y estamos en un proceso de transformación digital e innovación, en realidad, que tiene más que ver con el cambio de cultura organizacional, de cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas. Y una de las cosas que más nos ha costado es el tema de la resistencia al cambio. Algo que tú hablaste, parece, no sé si lo hablaste, pero en el fondo por eso me interesa saber si las consultoras que se dedican a la gestión del cambio también trabajan para, o existen proyectos que trabajen para el cambio interno al interior de la institución. Porque si hubiera una especie como de servicio o producto que orientado a eso, a lo mejor nosotros podríamos conversar efectivamente con nuestro jefe de servicio para que nos financie. Nosotros somos un servicio de 500 personas, solamente aquí en Concepción, en los departamentos provinciales otros cientos más. Entonces, para generar un cambio no vamos a poder solos. Hoy día estamos con un grupo somos un equipo de distintos departamentos transversal hacemos esta innovación, pero no tenemos recursos, etcétera, ni tampoco la competencia. Álvaro, Sí. eso. No. Gracias, Tere. Son dos grandes necesidades, competencias y recursos en todas las instancias estatales, públicas. Yo diría que una de las cosas que hacemos como laboratorio de gobierno es poder servir a instituciones públicas a instaurar gestión de cambio interno también. Y el laboratorio de gobierno es una institución que se pone al servicio de los servicios públicos y de los servidores públicos. Entonces te recomendaría que pongas en contacto a tu organización con el laboratorio de gobierno a través del director ejecutivo o directamente puedes hablarme a mí, yo te comunico con ellos, porque en el fondo igual nosotros no podemos abordar todos los proyectos que llegan, porque tenemos capacidades limitadas también, pero es posible que para el próximo año se pudiese hacer algo en conjunto. Yo creo que seríamos felices de abordarlo y de pensarlo al menos. Gracias. Hola. Hola. Sí, adelante. Joshua. Consulta, no, colgándome un poco de lo que comentaban los colegas, no sé si administrativamente se podría, pero ustedes como laboratorio de gobierno podrían eventualmente canalizar o bajar recursos, aunque sea, no sé, no a nivel de Corfo, pero sí para realizar algunos pilotajes dentro de ciertos servicios públicos a los cuales puedan optar o puedan postular algunas administraciones públicas, toda vez que nosotros efectivamente a lo mejor tenemos muchas ganas, pero finalmente el tema son lucas y tiempo, básicamente. Entonces no todos los servicios están preparados como para destinar tiempo y recursos a temas de innovación pública, por muchas ganas que se tenga. Finalmente así se traduce el tema. Entonces, ustedes, si bien está súper bien la labor que están haciendo en apoyo, en facilitación de espacios que nos permitan discutir estos temas, sin embargo, a la larga, cómo implementamos esto dentro de cada organización, y aquí se requiere ciertos recursos, quizás no son muchos, pero sí hay canalizar cierta estructura que nos permita ir agilizando materia de innovación pública y modernización de cada uno de los servicios.
Sí, bueno, una discusión súper abierta lo que estás como poniendo sobre la mesa. Yo diría que se puede apalancar los recursos disponibles hoy en día y en ese sentido los invitaría como a tratar de ser parte de la red y de las instancias que se generan ahí de aprendizaje, que son varias durante el año, para poder instalar algunas capacidades dentro de sus organizaciones con respecto a la innovación pública. Partiendo desde eso, eh, asistir ojalá a los seminarios y instancias de aprendizaje que existen en el fondo, no solo en el laboratorio, sino que a nivel de gobierno. Y sería bueno que todos pudiésemos ir sabiendo cuando ocurren cosas relacionadas con la innovación, donde podamos como hacer redes, conversar y también como ir aprendiendo de los colegas. Con respecto a los recursos, yo ahí no sabría cómo canalizar tu duda realmente más allá de como que entren en contacto con el laboratorio desde sus instituciones para ver cómo se pudiese colaborar entre instituciones. Lo que el laboratorio hace en el fondo es un servicio de consultoría en el cual trabajamos con las instituciones para generar momentos e instancias de innovación dentro de la organización con los recursos de las organizaciones. Pero la consultoría no es lo único que hace el laboratorio, aparte de la red de innovadores públicos, también está el índice de innovación pública, donde se miden las capacidades de innovación y pueden también tener como una idea de cuál es su estado dentro del camino por la innovación en comparación con otras instituciones y también en comparación con ustedes mismos. Entonces hay varias instancias como de aprendizaje y de conocer y de generar que habría que apalancar como transferencias directas de recursos. Yo creo que no existen hoy en día en laboratorio, más allá del servicio mismo de las personas y el tiempo dedicado a las consultorías. Y con esto yo diría que vamos a dar término al taller, queda un minuto, y quisiera agradecerles a todos por haber venido, haber asistido, haber escuchado y comentado también, participado. Los vi muy atentos, espero que haya sido útil para ustedes y que puedan utilizar estos conocimientos también dentro de lo posible en sus organizaciones. Voy a poner aquí mi correo por si quieren escribirme y preguntándome más sobre la presentación, sobre recursos, literatura, donde uno pueda aprender sobre ciencia del comportamiento. Yo feliz de compartirle toda esa información. Y dejarlos invitados para mañana, que es la segunda y final jornada del encuentro. Hay talleres mañanas enfocados en herramientas específicas que ustedes pueden aplicar durante sus propios proyectos y en sus propios desafíos. En particular, se va a hablar del reporte de nuevo con un taller específico de ciencias del comportamiento. Si les interesa el comportamiento humano, la especialista en ciencias del comportamiento del laboratorio va a dar una charla ahí. Yo también voy a participar haciendo teoría del cambio mañana, que lo hablamos hoy día, pero enfocado en otro proyecto. Y para saber más de evaluación de políticas públicas, también invitados a ese taller. Y obviamente al taller de experiencia del usuario, en pandemia, en instancias digitales, como alguien se preguntó hoy día, eso también es importante. Así que les deseo un éxito y una muy buena tarde. Que les vaya muy bien. Ahí está mi correo. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. También. Muchas gracias, Chao, gracias. Álvaro. Muy Gracias a buena la ustedes. presentación. Muchas gracias. Buena tarde, chao. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Como taller de experiencia, taller de transmisión. Que esté muy bien, un gusto, muchas gracias. Gracias, Pilar. Que te siento también.